Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y les invito para que abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 11. Continuamos con nuestra serie del profeta Jeremías. Y estamos en el capítulo 11, comenzando una nueva serie de discursos que el profeta Jeremías dio en Judá antes a la invasión del imperio babilónico. Vamos a leer, por favor, el versículo número 15, que es el que yo he tomado como base para el título de la predicación de hoy. Dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte del castigo? ¿Puedes gloriarte de esto? El título que yo le he puesto para a la predicación de esta mañana, del capítulo 11 de Jeremías, es ¿puedes gloriarte de eso? Como lo hemos visto en los domingos anteriores, en los capítulos anteriores del libro de Jeremías, estoy procurando usar versículos con preguntas y preguntas retóricas para usarlas como eje temático del desarrollo del libro, que nos sirvan como desafío reflexivo y pedagógico para ver el interés de Dios en confrontar interesantemente a su pueblo para llamarlo al arrepentimiento. Se cree que el capítulo 11 del libro de Jeremías es una serie que comienza después de la renovación simulada del pueblo de Israel por el hallazgo del libro de la ley. Se cree que es posterior a ese aparente avivamiento que tuvo Israel después del descubrimiento del libro, y luego entran en un decaimiento moral y el profeta es llamado a pregonar nuevamente el discurso en Jerusalén y en Judá, y como siempre lo hemos visto a lo largo de este estudio, el pueblo hace oídos cerrados o omisos a la palabra de Dios. Es una sección muy interesante, parece como una autobiografía, como si fuera el diálogo de Dios solamente con Jeremías, analizando y conversando sobre situaciones naturales del pueblo. Vamos a encontrar algunos ejes temáticos del libro y uno de los que es principalmente llamativo o central en este capítulo es el tema del pacto. El tema del pacto, para los que no conocen, es un tema central en nuestra doctrina. Nosotros creemos firmemente en un solo pacto, el pacto de gracia, que es el pacto de Dios unilateral, eterno y soberano, que Dios históricamente lo ha revelado para mostrarnos la historia de la redención. Creemos que la teología del pacto básicamente es la teología de la redención, es decir, el plan perfecto y seguro de Dios para salvar a su pueblo. Todos los profetas del Antiguo Testamento siempre hablaron del pacto. Y nosotros podemos comenzar a entender el tema del pacto en la Biblia desde Génesis capítulo 1, capítulo 2 y así en adelante. Luego Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los antiguos padres, Dios con el pueblo de Israel sacándolo de la esclavitud en Egipto. Vamos a ver el tema del pacto. El tema del pacto en Jeremías no es nuevo. El tema del pacto y la teología pactual en la Biblia es tan antiguo como la historia de redención. Es una historia fundante, es un tema central en la Escritura, y si nosotros no comprendemos la teología del pacto y las implicaciones del pacto de gracia, no vamos a poder entender el tema de la salvación. La teología del pacto es la columna vertebral de la teología de la redención o de la doctrina bíblica. La teología del pacto básicamente lo que pone es en cabeza de Dios la salvación y por supuesto la característica principal de la salvación, que es la gracia y la perfecta unidad de las escrituras. La teología del pacto lo que dice es que solo hay una historia de redención, solo hay un mediador y solo hay un plan de salvación y que solo hay una historia, que no hay dos partes de la historia o dos realidades históricas, antiguo y nuevo, separadas abruptamente por la intervención o la aparición de Cristo, sino que el Antiguo y el Nuevo Testamento son una perfecta unidad y que hay un hilo conductor desde el comienzo de la historia de la redención hasta el final. Y ese hilo conductor se llama el pacto de gracia, el pacto eterno, el pacto unilateral, es decir, la determinación de Dios desde la eternidad de salvar a su pueblo y la manifestación histórica de esa determinación, dándonos el pacto a través de Abraham como cabeza federal y por supuesto todas las reiteraciones o remembranzas del pacto que se van a dar. ¿Puedes gloriarte de eso? Es la pregunta que Dios va a hacer al pueblo de Judá y de Jerusalén. ¿Puedes gloriarte de eso? Y básicamente lo que Dios quiere enseñarnos con esa pregunta es que el pueblo de Israel tenía muchos motivos de gloria.
Y lo vimos el capítulo pasado. Ellos se gloriaban de tener muchas insignias, de muchos ritos, de una teología distinta a las demás naciones. Se gloriaban del templo, del sistema sacerdotal, de los sacrificios, de tener una ciudad amurallada. Ellos se gloriaban de ser una nación escogida, se gloriaban de tener un sistema sacerdotal, se gloriaban de algunas promesas que habían recibido. Ellos se sentían muy orgullosos de tener la dinastía de David y la promesa de que de esa dinastía venía Jesucristo. Y ellos se sentían tan orgullosos de sus ritos, de sus ceremonias, de su arquitectura. Y la pregunta de Dios es, ¿puedes gloriarte de eso? En primer lugar, para dejarlo sin fundamento con relación a lo que ellos creían que eran los fundamentos de la gloria verdadera, y para ponerles en evidencia que el verdadero motivo de gloria que ellos tenían lo habían despreciado, es decir, el pacto, es decir, Jesucristo. Lo habían despreciado y por lo tanto no tienen ningún motivo para gloriarse en ellos mismos, ni en su historia, ni en su cultura, porque ellos son un pueblo desobediente y rebelde. Yo quiero que ustedes me acompañen para ir leyendo los primeros 10 versículos del capítulo 11 de Jeremías, cuyo título le he puesto, ¿puedes gloriarte de eso? Y el primer punto de la predicación es, ¿puedes gloriarte de invalidar su pacto? Primeros 11 versículos. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú, así ha dicho Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de Egipto, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que yo os mandé. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice salir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. 4 veces aparece en esta sección el término pacto. El término pacto, que viene del hebreo berit, significa alianza, significa convenio, significa determinación, significa propósito, plan perfecto y soberano de Dios de salvar un pueblo, de escoger un pueblo para cumplir su propósito redentivo. Pacto es la palabra fundamental de la teología bíblica y la teología hebrea con relación a la salvación. Es uno de los términos que más esperanza y seguridad deben dar al creyente. Es uno de los conceptos bíblicos y teológicos maravillosos que nos muestran el honor de Dios, la gracia de Dios y la condescendencia de Él con hombres y mujeres pecadores. Pacto es un término no solo de esperanza para nosotros, sino un término de condescendencia. Dios es misericordioso, Dios es fiel y estableció un pacto en sí mismo de salvar a hombres y mujeres pecadores para mostrarles su gracia y su misericordia. En estos primeros 10 versículos, Dios va a hablar con Jeremías. Y es supremamente interesante porque Dios va a presentarle a Jeremías una realidad que no puede parecerse a una queja, sino una realidad natural que está viviendo el pueblo de Israel. Y Dios le va a contar a Jeremías algo que Jeremías ya sabía. Y le dice, este pueblo es un pueblo rebelde y desobediente. Y no era nuevo eso para Jeremías. Le dice Dios a Jeremías, yo les di mi ley y les di mi pacto. Y va a remontarse Dios en su remembranza histórica para Jeremías al momento en el cual el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto. Tenían ya muchos años que el pueblo había sido sacado, posiblemente unos 800, 900 años. El pueblo había sido sacado de la esclavitud en Egipto
Y Dios está haciendo recuento de eso para Jeremías y diciéndole, yo saqué a este pueblo de la esclavitud. Cuando lo saqué de la esclavitud, y literalmente dice del horno de Egipto, hablando de que la esclavitud en Egipto realmente era como si estuvieran literalmente en un periodo de juicio, en un horno donde estaban a punto de morir, a punto de ser destruidos o quemados o incinerados por la opresión. Dice, yo los saqué de ese horno, pero una de las primeras cosas que yo hice cuando los saqué de allá fue darles mi ley, es decir, mostrarles mi condescendencia. Dios va a mostrarle a Jeremías, yo les di mi ley, yo les di la ley pública, yo establecí mi pacto con ellos y prometí en ese pacto darles una tierra que fluye leche y miel. Y hay dos implicaciones en esta primera parte que Dios comenta para Jeremías. Las dos implicaciones de parte del pacto son, el pacto tiene bendiciones y tiene maldiciones. Tiene promesas, tiene cumplimientos. Yo me comprometí con este pueblo a darles una tierra que fluye leche y miel. Y Dios le va a decir a Jeremías, y ya el pueblo está aquí. Es decir, eso que yo prometí, eso que les anticipé cuando estaban saliendo de la esclavitud, ya ustedes lo están disfrutando. Ya tienen la tierra que fluye leche y miel. Pero también Dios le va a recordar a Jeremías que en esa ley Dios dice, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, ni hiciere las cosas que yo mandé. Esa es parte de la verdad bíblica que muchos se atreven a negar, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios castigador y que Dios, además de ser benevolente y compasivo, no da por inocente al culpable. Dios le va a decir a Jeremías, así como el pacto que yo establecí, la ley que le entregué a Moisés en el Sinaí, tenía bendiciones y tenía promesas y ya se cumplieron, también esa misma ley o ese mismo pacto escrito tiene maldiciones o tiene consecuencias. Y si ustedes recuerdan, Deuteronomios capítulo 28 es un libro o es un capítulo que muchísimos cristianos han leído y han considerado pensando que las bendiciones pactuales o las maldiciones pactuales dependen de nosotros. Y no recuerdan y no comprenden que las bendiciones pactuales que describe la palabra y que describe Deuteronomios capítulo 28 no descansan en nuestra obediencia, no descansan en nuestra determinación, no se fundamentan en nuestro buen propósito, sino que son valores agregados perfectos e inamovibles del plan perfecto de Dios de salvarnos. Dios no solo nos salva del pecado, no solo da esperanza eterna a su pueblo, sino que además de eso lo colma de innumerables bendiciones eternas. Pero también ese mismo pacto dice, cualquiera que no obedezca el pacto de Dios y que no tenga en cuenta el carácter perfecto del fundador o del establecedor del pacto, sufrirá la maldición, sufrirá las consecuencias. Dios lo que le está diciendo a Israel y a Judá es, ustedes en este momento, como han despreciado por tantos años las bendiciones del pacto, van a ser reprendidos severamente. Y hay varias cosas que Dios le va a decir a Jeremías. Una de ellas en el versículo 6 es, pregona todas estas palabras. Y Dios ya no lo va a mandar a Jeremías a ir al templo, porque ya las puertas del templo están cerradas para él. Dios ya no va a mandar a Jeremías a hacerse a las puertas del templo, porque ya dio 3 discursos a las puertas del templo de Jerusalén y no fue escuchado. Ahora Dios lo pone como un predicador itinerante y le dice, comienza a caminar por todo Judá y por todas las calles de Jerusalén. Comienza como un predicador itinerante, como un pregonero, como un vendedor en la calle, anunciando, gritando, proclamando y pregonando el mal que viene para esta ciudad porque han invalidado mi pacto. Es supremamente interesante que Jeremías, viniendo de una clase sacerdotal prominente, viniendo de una familia reconocida, teniendo semejante reconocimiento público y civil como ciudadano judío y de la tribu de donde provenía, ahora Dios le diga, como ya no te quieren escuchar en el centro y donde está el poder político y la autoridad civil, entonces vete a las calles y comienza por todas las calles y pregona este mensaje. Dios mandó a Jonás también a pregonar en la calle.
varios profetas. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que debemos ir por las calles pregonando y predicando, y que por las calles y por los montes debemos anunciar la verdad del Evangelio y anunciando el juicio divino. Dios en esta primera sección se va a manifestar diciéndole al pueblo algo que naturalmente el pueblo no quiere escuchar y que muchos de nosotros hoy persistimos en negar. Muchos de nosotros, cuando se nos enseña la doctrina calvinista y cuando se nos enseña ese principio calvinista de la depravación total humana, nos sentimos ofendidos. Muchos nos sentimos agredidos a nuestro buen nombre y sentimos que toda esa capacidad que tenemos y esa voluntariedad no puede ser en vano, que debe haber algo bueno en nosotros. Recientemente, después de una predicación del libro de Jeremías, un hermano estaba diciendo, yo aún creo que todavía yo puedo hacer algo bueno. Yo aún creo que tengo algo bueno para aportar en mi salvación. ¿Saben qué dice Dios refiriéndose al pueblo? Versículo 8, habla de la imaginación de su malvado corazón. La doctrina calvinista, queridos hermanos, aprovechando el mes de la Reforma, no surge con Calvino. La doctrina calvinista o la doctrina bíblica o los 5 puntos centrales de la doctrina que tenemos surgen de la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios la que dice que el corazón nuestro es malvado, que nuestro corazón es pecaminoso, que somos malos e inclinados a la maldad desde siempre. En esta sección, 5 veces Dios se va a referir a los padres, no refiriéndose a los padres de los judíos de esa generación, sino refiriéndose a los padres de antaño que habían sido los que recibieron de primera mano la promesa del pacto. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los líderes prominentes del pueblo de Israel en la antigüedad, a los cuales los judíos honraban y respetaban y agradecían. Dios va a decir, así como hablé a sus padres, pero así como sus padres se desviaron, ustedes también se han desviado. Es muy interesante que Jeremías, al hablar del pacto, menciona a los padres. ¿Qué implicación tienen los padres en el tema del pacto? ¿Qué relevancia tienen los padres en la teología del pacto? ¿Saben cuál, queridos hermanos? Que la teología del pacto es una teología que involucra a la familia. Es una teología que descansa en la bondad de Dios, pero hace responsable de manera directa a los padres y también involucra a los hijos como beneficiarios temporales y muchas veces beneficiarios eternos del pacto de gracia. Dios se va a referir a los padres porque nosotros como padres somos muy responsables no solo de vivir en esa teología bíblica, sino también de proclamar el mensaje a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan esperanza y nuestros hijos caminen confiados en la gracia infinita de nuestro Dios. En esta primera sección, Dios también se va a referir a los varones. Y es importante que Dios se refiera a los varones en esta parte, porque sabemos que los varones en la teología bíblica y en el desarrollo de la redención tienen una gran responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad por ser varones, porque Dios nos constituyó cabeza y líderes de nuestros hogares, de la iglesia y de la sociedad. Son los varones los responsables directos de vivir en esa comprensión bíblica y en bendecir o involucrar a sus familias en esa promesa maravillosa de la salvación. Queridos hermanos, la frase final del versículo 10 de la primera sección, dice Dios que ellos invalidaron mi pacto. Si yo no explico esa frase, puede fácilmente quedar en el oído de ustedes o en la mente de ustedes la idea de que nosotros por nuestra rebeldía y desobediencia podemos invalidar el pacto de Dios. Es decir, que nosotros somos tan poderosos y tan soberanos y que nuestra rebeldía causa tanto estrago en el plan de Dios que Dios dice, bueno, voy a destruir el pacto que hice con ellos porque nosotros no quisimos aceptarlo o caminar en él. Cuando Dios dice esto, que la casa de Judá ha invalidado el pacto, lo que Dios está diciendo es, no que Israel destruyó el pacto de Dios porque las decisiones de Dios son indestructibles e inquebrantables y las decisiones de Dios son unilaterales. Lo que Dios está diciendo es, este pueblo o esta casa ha despreciado mi pacto. No lo ha invalidado, sino lo han tratado como si no tuviera valor,
porque invalidar es reconocer el valor de algo, ¿sí? Han tratado mi enseñanza, han tratado mi mensaje, han tratado mis mandamientos, mi ley, mis enseñanzas, como si no tuvieran valor. Es decir, las han tomado como nada y las han despreciado. Han tomado mis enseñanzas que son perfectas, que son santas y puras, como si no tuvieran valor y las han pisoteado. Han tomado mis enseñanzas y mis mandatos como si no fueran importantes, como si vinieran de cualquier persona y no tuvieran una finalidad fiel, y por eso las han invalidado, las han despreciado, las han desechado. No podemos nosotros en absoluto invalidar los planes de Dios. Los planes de Dios son inquebrantables y la voluntad de Dios no se frustra pese a nuestra rebeldía y a nuestra obstinación. Si fuese así, no tendríamos esperanza. La esperanza que tenemos es que los planes de Dios son eternos, son seguros y Dios nunca va a cambiar de opinión de aquello que Él determinó. Cuando dice invalidar, significa despreciar, desechar, abandonar, echar por tierra una enseñanza sabia, santa y perfecta. Y eso justo era lo que había hecho el pueblo de Israel. Tenían mandatos justos y perfectos, pero ellos los habían ignorado. Tenían enseñanzas sabias y eternas y ellos las habían despreciado. Tenían profetas que pregonaban abiertamente la voz de Dios y ellos hacían oídos sordos a sus enseñanzas. ¿Puede el pueblo de Israel gloriarse de eso? ¿Pueden los judíos gloriarse ni sentirse orgullosos de haber despreciado la ley de Dios y de haber invalidado el pacto de Dios? La respuesta es no. No puede haber orgullo, no puede haber motivo de honra de nosotros frente a Dios si estamos despreciando abiertamente los mandatos que Dios nos ha dado y por supuesto nos acarrean las consecuencias. Deuteronomio 27, 1 y 2 dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás como con cal. En Deuteronomios 4:20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y en el capítulo 27 y versículo 26 de Deuteronomios dice: maldito el que confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. También Levíticos 26:12 Dios prometió y dijo: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es muy interesante que el versículo 10 se refiere a Dios, a Israel y a Judá como casa de Israel. Israel no era una casa, Israel era una nación, era un pueblo, era una multitud de hombres y mujeres, eran 12 tribus que ocupando un gran territorio, pero Dios se refiere a mi casa porque Él está relacionando el concepto casa con la dinámica del pacto, es decir, el pacto involucra una comunidad, el pacto involucra la casa, la familia, los padres, los hijos y es la esperanza generacional que tenemos en esa teología maravillosa de la salvación. En segundo lugar, ¿puede el pueblo de Israel, o usted y yo, gloriarse si provocamos a ira a Dios? Versículos 11 al 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Pero según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá ha hecho, provocándome a ira con incensar
a Baal. ¿Puede el pueblo de Israel sentirse orgulloso, sentirse valiente y sacar pecho y decir, nosotros tenemos dioses en cada esquina de nuestra ciudad, en cada calle de nuestra ciudad tenemos ídolos falsos? ¿Pueden gloriarse de hacer eso? ¿Pueden gloriarse de encender sahumerios y hacer oraciones y rendir culto y doblegarse ante estos ídolos falsos de Baal? Lo que Dios está diciendo al final de esta sección es, ustedes pretenden provocarme a ira. ¿Nos podemos gloriar de provocar a ira a alguien? ¿Podemos sentirnos orgullosos de que estamos provocando o exasperando a alguien para que esa persona reaccione de manera contraria a lo que nosotros quisiéramos o necesitamos? En esa segunda sección, Dios va a manifestar nuevamente el tema de la idolatría del pueblo de Israel. Un pueblo tan idólatra, contrario a la ley de Moisés que recibieron sus padres en el antiguo cuando salieron de Egipto. Contrario a esa ley perfecta que Dios les dio de no tener dioses ajenos y de no adorarlos, dice la Biblia que el pueblo de Judá y Jerusalén ha construido ídolos en todas las calles. Es muy probable que por esa razón Dios le dice a Jeremías, comienza a predicar por las calles, ve por las calles. Probablemente Jeremías tenía que pararse frente a esos ídolos falsos y predicar. Es muy probable que Jeremías tenía que ir haciendo estaciones en cada calle donde estaban los ídolos falsos de Baal y donde estaban los judíos rindiendo culto y ofreciendo incienso a esos falsos dioses, para detenerse Jeremías y pregonar el mensaje de las consecuencias de violar el pacto de Dios. Tremendo desafío para Jeremías tener que hacer eso. Jeremías no lo escuchan en el templo, no lo escuchan a las afueras del templo. Dios le dice, te escucharán en las calles. Ve por las calles. Posiblemente en las calles estaban las familias ofreciendo culto. Es muy probable que cada cuadra custodiaba el culto y la adoración a ese ídolo falso en esa esquina, y Jeremías está allí, calle por calle, por toda la ciudad y por todo Judá, pregonando el mensaje. Hay consecuencias por violar el pacto de Dios. ¿No les parece terrible la tarea de Jeremías? ¿No les parece totalmente confrontadora la actitud de Jeremías para una nación rebelde? Pero queridos hermanos, en toda esa actitud y con todos los sentimientos que hubiese tenido el profeta Jeremías, vemos que su mensaje está lleno de gracia y lleno de misericordia. En medio de ese discurso de reprensión y de maldición y de consecuencias para una nación, Dios le dice a Jeremías en el versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Cómo se sigue Dios refiriendo a su pueblo escogido? Como mi amada, como mi casa. Dios, a pesar de toda la maldad de su pueblo, se refiere a su pueblo como mi pueblo amado, mi pueblo cuidado y querido, aquel por el cual voy a permitir que Jeremías pregone nuevamente el mensaje. Es muy interesante que en medio de la maldad del pueblo, lleno de idolatría, lleno de ídolos, enfocando todos sus esfuerzos en ofender a Dios, Dios se refiere a su pueblo escogido como mi pueblo amado. Y luego en el versículo 16 les da una metáfora que era muy comprensiva o muy comprensible para los judíos en su momento, y es el ejemplo del olivo. Para los judíos el olivo era uno de sus tres símbolos nacionales de la agricultura y de la economía nacional. El olivo era el árbol más sobresaliente que tenían los judíos, y no solo era sobresaliente por su follaje y por su fortaleza y por la utilidad que prestaba en la madera y por lo imponente que era o que es, sino también porque de ahí sacaban el aceite, y con ese aceite era que mantenían las luces del templo encendidas las 24 horas. Todo judío conocía el olivo en Israel y en Jerusalén. Todos los judíos se beneficiaban de ese producto nacional, símbolo de ellos. Dios dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. ¿Qué descripción más bonita hace Dios para su pueblo? Un motivo más de ver la gracia y la misericordia del Señor. Dios lo sigue viendo como un olivo verde, hermoso, fructífero y de buena apariencia, a pesar de su maldad. Pero ¿saben qué dice Dios?
para que comprendamos que Dios es soberano y que Dios es perfecto, dice que Dios va a hacer encender fuego contra ese olivo y va a hacer que sus ramas se quiebren. Si se quiebran sus ramas y si se enciende fuego sobre ellos, ¿qué va a pasar con el olivo? Dice, porque Jehová de los ejércitos te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad. Dios lo que les está diciendo es, ¿quién los ha constituido a ustedes como un olivo verde? ¿Quién es el que los ha plantado y los ha sustentado para que ustedes sean fructíferos? ¿Quién es el que ha hecho que ustedes tengan todos esos símbolos de los cuales ustedes se glorían? ¿Quién ha hecho eso? Y Dios dice, yo los he constituido olivo verde. Yo he hecho que sean fructíferos y que tengan buen parecer. Yo los establecí. Entonces, como ustedes no han obedecido, yo mismo los desgajaré y yo mismo los quebraré. Quebraré sus ramas para que pasen vergüenza, para que sufran el oprobio y para que sean objeto de comentario de las demás naciones. Y termina esa segunda sección diciendo, ¿qué es lo que ha hecho la casa de Israel y la casa de Judá? Nuevamente se refiere a Judá y a Israel como su casa, en un ambiente doméstico, familiar, pactual. ¿Qué es lo que han hecho? Provocándome a ira con incensar a Baal. Nuevamente es pertinente que yo haga una mención sobre esa expresión. Es posible que usted y yo, con nuestro comportamiento pecaminoso, podamos provocar a ira a Dios. Es posible que usted y yo, con nuestras actitudes deliberadas, con nuestra idolatría, con nuestra gloria en las cosas materiales y con nuestros pecados no confesados, provoquemos a ira a Dios. Es decir, hagamos que Dios se aire. Es muy probable que usted piense que sí. Y si usted piensa que así es, usted está diciendo que Dios no es perfecto y que no es justo y está diciendo que Dios es inmutable, que Dios es mutable. Pero si usted comprende que por mal que nosotros nos comportemos, no podemos hacer que Dios se aire más o se aire menos, y no podemos hacer que Él derrame su furor sobre nosotros, usted está comprendiendo que la ira de Dios es perfecta, es justa, es permanente y es eterna. Usted y yo no podemos provocar a ira a Dios. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque Dios es santo. ¿Y saben por qué también? Porque si provocamos la ira de Dios es porque Dios no es justo. Porque justamente la justicia de Dios hace que nosotros, aún con todas nuestras acciones pecaminosas, no podamos provocar a ira a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Dios entonces para su pueblo? Ustedes pretenden provocarme a ira, levantando ídolos falsos. Ustedes pretenden provocarme a ira, incensando a Baal. Ustedes pretenden con toda su obstinación y toda su idolatría hacer que me encienda mi furor. Pero los sigo amando, los sigo cuidando a los que son mi pueblo, y ustedes, a quienes yo los planté, los quebraré, pero no los arrancaré y no los destruiré. No voy a derramar mi ira porque ustedes me estén provocando. Voy a derramar mi ira porque yo soy un Dios justo y porque ustedes, no solo ahora, sino desde sus padres en la antigüedad, cuando recibieron mi ley, han pretendido despreciar y desechar y abandonar mi ley como si no fuese valiosa. Ustedes no me están provocando a ira. Es la realidad permanente del pueblo de Dios y de la humanidad vivir en contravía a los designios de Dios. Usted no puede provocar más a ira a Dios de lo que su propio malvado corazón le dicta. Siendo que nuestro corazón es malvado y que andamos tras la imaginación de nuestra propia conciencia, Dios está permanentemente airado contra el impío y contra el pecador. Sabemos que Dios en su ira trata justamente a su pueblo para reprenderlo, para enseñarle y para corregirle. ¿Puede el pueblo de Israel gloriarse de pretender provocar a ira a Dios con sus acciones idolátricas? En tercer lugar, ¿pueden ellos gloriarse de no profetizar en el nombre de Dios? Versículos 18 al 23. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver tus obras. Y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo,
destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profeticéis en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Esta tercera sección, parte final del capítulo 11 de Jeremías, describe uno de los primeros complots organizados contra el profeta. Uno de los primeros intentos organizados civilmente para destruir al profeta Jeremías. Jeremías está diciendo: yo conocí y comprendí que hay un complot, que hay un ardid, que hay un plan, y están procurando y buscando ocasión para destruirme, y quieren silenciarme. ¿Y saben quiénes eran los que habían hecho eso? ¿Quiénes fueron los que pretendieron inicialmente destruir y silenciar a Jeremías? La Biblia dice: los de Anatot. Los de Anatot. Anatot no es una ciudad desconocida para nosotros, un pequeño pueblo de Judá, a las afueras de Jerusalén, una pequeña aldea habitada por levitas, descendientes de sacerdotes. ¿Quiénes fueron los que pretendieron matar a Jeremías? Los de su propio pueblo, los de su propia casa, los propios compatriotas. Fueron los que armaron un plan, una celada para matar a Jeremías, y donde lo ponen en cintura y le dicen: si tú no predicas más, si tú te callas y no abres tu boca, si tú te olvidas de seguir pregonando ese mensaje de juicio, si tú te olvidas de exponernos como orden sacerdotal y de hablar mal de nosotros como gobierno y como sistema religioso, no te haremos mal y no te mataremos. Pero si persistes en predicar y si sigues pregonando esos discursos que no están aceptados por el sistema sacerdotal ni político de turno y que no queremos escuchar, muerte y destrucción, sino paz y paz, y tú persistes con ese discurso, vas a darte cuenta que morirás a nuestras manos. Queridos hermanos, este es el primer momento en el cual Jeremías se ve seriamente confrontado frente al desarrollo del mensaje, frente a la continuidad profética. Se cree que Jeremías está apenas posiblemente en los primeros 20 años de su ministerio profético. Muy probablemente tenía menos años de ejercer su profecía. Aún es muy joven, quizás tiene 30, 35 años de edad, y ya todos los de su propio pueblo, Anatot, desde los jóvenes hasta los niños y los ancianos, se habían confabulado para levantar un plan para matar a Jeremías. ¿Qué haría Jeremías y qué haría usted si es seriamente confrontado por su fe y si le dan un ultimátum y le dicen: si usted quiere sobrevivir, si usted quiere conservar su trabajo, si usted quiere conservar su dignidad, si usted quiere conservar su vida, si quiere seguir viviendo entre nosotros, no crea más eso, no vuelva por allá o no predique más? ¿Qué haríamos nosotros frente a un ultimátum como ese? Muy probablemente nosotros diríamos: bueno, pues por defensa propia, por responsabilidad personal y cuidado de mi familia, yo mejor no digo más, porque si no muero y queda mi familia a la deriva, o me quedo sin trabajo, o voy a sufrir las consecuencias. Muy probablemente pensaríamos así algunos de nosotros frente a un ultimátum tan confrontativo como eso, donde está de por medio la vida y la dignidad. La Biblia dice que Jeremías expuso su causa ante Dios y dijo: yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Queridos hermanos, ¿qué era lo que el pueblo de Israel tenía que destruir y arrancar y cortar? La idolatría, la maldad de su corazón, sacar los ídolos de Jerusalén, de Judá, de su corazón. Tenían que quitar los motivos de gloria que ellos tenían y gloriarse únicamente en el Señor. Ellos tenían que arrancar, destruir, cortar, eliminar la maldad de su corazón,
la maldad de su pueblo y enseñar a sus hijos a vivir para Dios. Pero ¿es eso lo que ellos quieren cortar? ¿Es eso lo que ellos quieren destruir? ¿Qué es lo que ellos pretenden destruir? Al profeta Jeremías. ¿Por qué Jeremías es una amenaza para ellos? ¿Por qué Jeremías se constituye una amenaza viva, caminante, itinerante para una nación? Porque es un hombre que no se ha conformado con la comodidad. Porque si no tiene un lugar para predicar en el templo, si no lo tiene para predicar a las afueras del templo, tiene calles donde predicar, tiene aldeas donde ir y se hace odioso y fastidioso con su discurso. Su discurso es, como ustedes no han obedecido a la ley de Dios, hay maldición. Vienen consecuencias para ustedes y para sus hijos y van a ser destruidos. Entonces, ¿qué dicen los judíos, especialmente los de su pueblo? Matémoslo. Esa es la salida fácil. Queridos hermanos, ¿cuál es la primera intención que se levanta de parte de los impíos y a veces aún de los creyentes y aún de los de nuestra propia casa frente a quien Dios llamó para dar la voz profética al pueblo? Destruyámoslo. Levantémonos contra él y destruyámoslo. Levantámonos contra él y no lo dejemos avanzar. Cortémoslo, destruyámoslo. Y las dos expresiones, que son las intenciones maquinadas del pueblo de Anatot, son intenciones malévolas, agresivas, destructivas, sin ningún tipo de misericordia. Pero ¿saben qué dice Jeremías? Yo era como un cordero inocente, porque yo caminaba entre ellos y confiaba de lo que ellos hacían, y yo andaba entre ellos tranquilo porque eran de mi pueblo, porque eran mi familia, venían de la clase sacerdotal de donde yo vengo, del pueblito y de la aldea donde yo me crié. Y todos nosotros tenemos grandes recuerdos y añoranzas de las aldeas o los pueblos o los barrios donde nos criamos, y muchos motivos de gratitud y de recuerdo. Jeremías dice, yo era inocente, era como un cordero que llevan a degollar, porque mientras yo reía y contaba historias y caminaba entre ellos, ellos estaban diciendo entre sí y guiñéndose el ojo y diciendo, destruyámoslo, cortémoslo, silenciémoslo. Ese versículo, queridos hermanos, es un versículo que describe anticipadamente parte del sufrimiento vicario de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, fue llevado al matadero. Y que Jesucristo, siendo un cordero inocente, fue llevado de manera injusta, de manera cruel, por los mismos de su pueblo. Y la misma familia se levantó con Jesús, contra Jesús. Jesús mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre su propia familia y entre los de su propia casa. Yo les pregunto, ¿quiénes son los que más dificultades les han causado a ustedes en la fe? ¿Quiénes son aquellos que se han levantado para causarle oposición y para hacer una piedra en el zapato para el ministerio que Dios les ha otorgado? ¿No es la propia familia? ¿No es los de nuestra propia casa? Algunos inclusive creyentes. ¿No son a veces los de nuestra propia iglesia y los más allegados que se levantan para decir destruyámoslo, silenciémoslo, detengámosle el paso, no lo dejemos? Jeremías nos da esperanza con relación al tema de los conflictos, porque en medio de la oposición familiar y en medio de las maquinaciones malévolas de los más allegados, donde dice destruyámoslo y donde maquinan designios contra nosotros, hay esperanza porque Dios está con nosotros. Dice la Biblia, nadie me contó lo que maquinaban, pero tú me lo hiciste ver y me lo hiciste conocer. Dios es soberano. De otra manera no hubiera salido a la luz que Jeremías estaba amenazado de muerte por los de su pueblo. ¿Quién hizo que saliera a la luz la amenaza de los de su propio pueblo? Dios mismo. ¿Quién está en defensa del profeta Jeremías? Ahora la pregunta ¿es que Jeremías es tan importante para Dios que Dios lo está defendiendo? No es eso, sino que Dios es fiel. Y Dios cuida así como de Jeremías de cada uno de su pueblo, porque Dios nos tiene para cumplir propósitos y nos tiene para pregonar su mensaje. Dios nos llamó a ustedes y a mí para pregonar un mensaje. Y aunque hayan voces y manos y argumentos y maquinaciones y circunstancias para silenciarnos, ¿saben que no nos vamos a poder silenciar, hermanos? Porque no podemos. Porque es imposible silenciar la voz de los hombres y de las mujeres que Dios ha llamado a su servicio. Es imposible silenciar a los hijos de Dios en su ministerio.
circunstancias, adversidades y maquinaciones no podrán silenciar las injustas adversidades y las lenguas engañosas que se levantan contra nosotros, porque Dios está con nosotros y porque Dios nos llamó y Dios saca a la luz el pecado y las maquinaciones y nos impulsa para seguir pregonando el Evangelio. Jeremías va a tomar la misma metáfora del árbol, del olivo verde, para decir, así como Dios nos plantó como olivo verde, ellos vienen contra mí para decir, cortémoslo y arranquémoslo como si fuera un árbol y destruyámoslo. Pero Jeremías ora a Dios y dice, oh Jehová de los ejércitos, juzgas con justicia, tú que escudriñas la mente y el corazón, vea yo la venganza de ellos, porque ante ti he expresado mi causa. El juicio de Jeremías o la causa de Jeremías o las razones y los argumentos de Jeremías no son escuchados por las cortes civiles en Israel y en Judá, porque ninguno está a favor de él. La causa de Jeremías es expuesta directamente ante Dios, que es juez justo, misericordioso y compasivo. Dice la Biblia que Dios habló con Jeremías y le dice, así y así haré con aquellos que se levantan contra ti. Queridos hermanos, la actitud natural de Jeremías y de cualquiera de nosotros es, no voy a predicar más. Y Jeremías lo dijo. Y aquí justamente entre líneas lo está diciendo. Y luego en otros capítulos más adelante, Jeremías va a decir, no predicaré o no profetizaré más en su nombre. Queridos hermanos, queridos amigos, es posible que aquellos a quienes Dios ha llamado por gracia, ante las circunstancias adversas y ante las dificultades y ante las grandes amenazas aún contra nuestra propia vida, puedan decir no predico más y efectivamente no hacerlo. ¿Podemos nosotros gloriarnos de decir callamos a un profeta de Dios, callamos a un pastor y a un pregonero del Evangelio y no lo dejamos hablar más? Dice la Biblia, y si nosotros callásemos, las piedras hablarán. Dios nos puso para que vayamos a todo lugar donde Él nos mande y digamos todo cuanto Él nos ordene. No puede el pueblo judío gloriarse de silenciar a sus profetas. El pueblo judío está acostumbrado a eso, a silenciar a los profetas. No solo se tapan los oídos porque les rechinan los oídos ante las proclamas de los profetas de Dios, sino que además de eso están acostumbrados a silenciarlos. ¿Recuerdan quién silenció al profeta Isaías? El mismo rey. El mismo rey. ¿Quiénes están pretendiendo silenciar a Jeremías? Los mismos de su pueblo que vienen de la tribu de Leví, sacerdotes, de la misma familia y descendencia de este gran hombre. Queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a eso. Hay iglesias que se acostumbran y se especializan en silenciar a sus pastores, en decirles no hable más de este tema porque si no nos vamos de la iglesia, no enuncie este tema porque si no dividimos la iglesia. Hay iglesias que se acostumbran a sacar a sus pastores haciendo campañas políticas porque no les agradan sus discursos. Hay iglesias que se especializan en decir este pastor me gusta o este no, o si dice más o si dice menos ya no me gusta. Queridos hermanos, querían hacer con Jeremías lo que estaban acostumbrados a hacer, matar a los profetas. ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén cuando iba rumbo a la cruz? Oh Jerusalén, que matas a los profetas y que silencias a los que te son enviados. Oh Jerusalén, acostumbrada a matar a los hombres de Dios, acostumbrada a ponerle estorbo a los líderes que yo he enviado, acostumbrada a silenciar y a cortar y a destruir a los hombres que yo les he puesto para que les adviertan el camino. Oh Jerusalén, viene tu día, el día de tu destrucción. Jeremías está frente a una disyuntiva. O huye por su integridad física o expone su propia integridad física pregonando su mensaje. ¿Qué haríamos nosotros? Humanamente hablando, hay que cuidar la integridad. Vale más la vida que cualquier otra cosa. Y muchos diríamos, Dios entiende. Yo no voy a la iglesia porque estoy enfermo, pero Dios entiende. Yo no volví a la iglesia porque es que me disgusté por esto, pero Dios me entiende. Yo no volví a congregarme porque es que el trabajo no me lo permite, pero Dios me entiende. Y tenemos excelentes justificaciones para defendernos frente a Dios
Pero Jeremías apela a un aspecto del carácter de Dios y es su omnisciencia. Tú que escudriñas la mente y el corazón, conoces cómo son las cosas. Tú que conoces lo más profundo del corazón, no solo conoces la maldad de los que se levantan contra mí, sino que conoces lo que yo siento y cómo quisiera reaccionar y cómo quisiera huir. Jeremías fue sacado de Anatot por su propio pueblo. ¿Le recuerda esto a otro personaje importante en la historia bíblica? Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Quiénes lo sacaron corriendo de Nazaret y de Galilea? ¿Quiénes levantaban comentarios diciendo, ¿puede salir de Nazaret o de Galilea a alguien bueno? Pero ¿quién es este? El hijo de un carpintero, un hombre indigno, que no tiene valor, un cualquiera. No puede ser un hombre prominente en la sociedad judía, siendo que es un hombre tan sencillo y tan frágil. Y Jesús fue el que acuñó esa frase que hoy en día es muy común y oída en todos los medios de la sociedad. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa y entre los suyos. Eso no lo dijo ningún filósofo, ni ningún hombre antiguo. Eso lo dijo Jesucristo, refiriéndose a sí mismo, porque Jesucristo fue exiliado, fue sacado abruptamente de su propia aldea por predicar el Evangelio. Jeremías se identifica en esta circunstancia con Jesús porque de manera cruel maquinaron contra él y tuvo que salir de Anatot. Queridos hermanos, podemos gloriarnos de causar mal y de ser obstinados y de ser rebeldes a la voz de Dios dada a través de los siervos de Dios. Hoy muchos están esperando que Dios les hable. Y que Dios les hable cuando están en el baño, o cuando están en el carro, o cuando están en la calle y escuchar una voz sobrenatural. Y piensan que Dios no habla hoy. No, Dios sigue hablando hoy, porque su palabra sigue viva entre nosotros y Dios sigue hablando porque tenemos líderes y autoridades y oficiales puestos en la iglesia para pregonar la voz de Dios. Y Dios nos habla por su palabra y nos habla por sus siervos, los profetas entre nosotros, los pastores, los predicadores, los siervos de Dios. Jeremías no puede callarse. Jeremías no puede dejar de hablar. Y cualquiera diría, ¿entonces va a morir? ¿Entonces va a exponerse? ¿Saben? Dios le dijo a Jeremías cuando lo llamó, Jeremías, no temas delante de ellos, porque yo estaré contigo y te guardaré, y nadie podrá levantar su mano contra ti para hacerte daño, porque yo estoy contigo. Esa es la esperanza de Jeremías, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gloria. Él está con nosotros. No hay circunstancia, no hay razón, no hay advertencia, no hay voz que se levante contra nosotros que pueda más que la voz de Dios. Y Dios le dice a Jeremías para darle consuelo, Jeremías, ¿saben qué va a pasar con la ciudad de Anatot? Mejor sal, huye, no vuelve a esta ciudad y no pregona más, huye, sal de aquí y sigue predicando en otro lugar. ¿Y saben, Jeremías, qué voy a hacer con Anatot? Los voy a destruir. ¿Y saben qué voy a hacer con Anatot? Ninguno de Anatot pertenecerá en este momento histórico a mi remanente. Ninguno, ni niños, ni jóvenes, ni ancianos, los tomaré como parte del remanente y los preservaré, sino que todos serán exterminados y serán quemados. ¿Cuál fue la razón de la severidad del juicio para Anatot? Que se levantaron contra Jeremías, y la Biblia dice que Dios había puesto a Jeremías como muro fortificado, como columna de hierro y como una ciudad indestructible. Queridos hermanos, ¿quién se levante contra los siervos de Dios? ¿Quién se levante contra aquellos heraldos, pregoneros de justicia? Tendrá que sufrir las consecuencias. Quien se levante para juzgar, para señalar o para dividir o amenazar o para maquinar injusta y cruelmente contra aquellos hombres y contra aquellas familias y líderes que Dios ha puesto en su pueblo, sufrirán las consecuencias. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Podemos gloriarnos en eso? En absoluto. ¿Podemos gloriarnos en ser malos y ser maquinadores y tener cosas ocultas? A veces nosotros decimos una cosa de frente y espaldas decimos lo contrario.
A veces le decimos a una persona, tú eres mi amigo, me gusta, me encanta tu amistad, te creo, te admiro, y a espaldas estamos escarneciendo y maquinando de esa persona. ¿Podemos gloriarnos de eso? ¿Podemos gloriarnos de ser deshonestos, engañadores, idólatras, mentirosos, injustos? ¿Hay alguna gloria en eso? Y Dios dice, no, no pueden gloriarse en pretender invalidar mi pacto, no pueden gloriarse en provocarme a ira, y no pueden gloriarse en decir que no profetizan más o no predican más en nombre mío. Por el contrario, ustedes y yo, por la infinita y soberana gracia de Dios que escudriña la mente y el corazón, somos llamados a la obediencia, al arrepentimiento. Somos llamados a no solo parecer olivos verdes y tener buena apariencia, sino serlo en esencia por la gracia de Dios. Somos llamados a seguir pregonando el Evangelio a pesar de todas las oposiciones y a pesar de todas las adversidades. Por eso Jeremías se lamenta. Jeremías no se lamenta por sí mismo, Jeremías se lamenta por su pueblo. Jeremías no se lamenta por lo que él vive, se lamenta por lo que viene para una nación rebelde y por lo que viene aún por su nación. Queridos hermanos, ¿saben qué quiere hacer el mundo con ustedes y conmigo? Destruirnos. ¿Saben qué es lo que quieren hacer los medios de comunicación con ustedes y conmigo? Destruirnos. El gobierno no está legislando a favor de la iglesia. Los medios de comunicación no fueron diseñados para edificar la familia ni para preservar los principios morales de la nación. La sociedad en general, todos los sistemas de organización de la sociedad no están diseñados para edificarnos espiritualmente, sino para destruirnos y para cortarnos y para arrancarnos. ¿Quién está propendiendo por nuestro bien, por nuestro desarrollo y por nuestro cuidado espiritual? ¿Quién está propendiendo por el cuidado de nuestros hijos y de nuestros jóvenes? La Biblia lo dice, Dios, que es Dios de pacto, Dios que desde la antigüedad prometió darnos una tierra que fluye leche y miel, Dios que nos considera un pueblo amado y especial, Dios que nos ha constituido remanente, que nos ha establecido como olivo verde, que a pesar de todas nuestras desviaciones, aún nos considera y nos considerará hijos amados, salvados por gracia y por misericordia. ¿Saben, queridos hermanos? El único motivo de gloria que usted y yo tenemos es ese cordero inocente contra el cual se maquinó y el cual derramó su vida por usted y por mí. El único motivo de gloria que usted y yo tenemos es ese cordero degollado. El único motivo de gloria es Jesucristo, el Hijo de Dios, que los judíos de turno dijeron destruyámoslo y arranquémoslo. Pero la Biblia dice que se levantó glorioso y vive por siempre. El único motivo de gloria que tenemos es Jesucristo. No hay otro. ¿Podemos gloriarnos en nuestras propias desviaciones? No. Usted y yo solo nos podemos gloriar en Jesucristo, el Hijo de Dios, que a pesar de todas nuestras rebeldías, nos ama y tiene misericordia de nosotros. Oremos. Amado Señor, infinitas gracias te damos por tu perfecto amor y por tu determinación eterna y perfecta, pactual, de morir a favor de tu pueblo. Nosotros solo tenemos un único y eterno peso y motivo de gloria, que se llama Jesucristo. Y nuestra gloria no es la gloria de los hombres, nuestra gloria es un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra gloria es un cordero inmolado. Nuestra única gloria es un cordero injustamente maltratado y muerto para nuestra redención. Nuestra única gloria se llama Jesucristo, que fue vilmente tratado, injustamente acusado, y que todos, aun los de su propia casa y los de su propia ciudad, se levantaron contra él, pero que gloriosamente fue levantado de la tumba y habita eternamente y para siempre, sentado a la diestra del trono del Padre, y también en el corazón de tu pueblo. Señor, gracias por darnos tu gloria, y perdónanos, por favor, por gloriarnos en cosas tan pasajeras y tan triviales como nuestro propio pecado. Perdónanos cuando nos gloriamos siendo despreciadores y desechadores de tu ley.
Perdónanos cuando nos sentimos orgullosos provocándote a ira. Perdónanos cuando nos sentimos orgullosos despreciando la voz de los pastores que nos has puesto y de las autoridades de nuestros padres que nos has puesto. Perdónanos cuando nos sentimos orgullosos diciendo, pues no voy a hacer caso y no voy a obedecer lo que me ha dicho, o si me siguen enseñando eso, me voy de la iglesia, y con altanería y con arrogancia reaccionamos ante hombres que tú has puesto para dirigirnos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender nuestro único y perfecto motivo de gloria y de excelencia, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos plantó, quien nos cuida, quien nos hace fructíferos y quien nos sustentará a pesar de las adversidades y a pesar de las maquinaciones. Muchísimas gracias por cuidar de mis hermanos, por hacer que cada uno de ellos encuentre esperanza y fortaleza y cimiento en ti. Muchísimas gracias por hacer de las familias de la iglesia y de todas las familias que escuchan tu palabra en este día, hacer de ellos, Señor, hombres y mujeres fundamentados, familias de pacto, familias conforme a tu corazón, fundamentados en la doctrina bíblica y en la gracia perfecta del Evangelio. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.